La memoria caché. Esta memoria es una memoria muy importante en los computadores. Primero aclarar, lo vamos a ver de repente, pero aclarar que la memoria caché es la más rápida de todas. Es mucho más rápida que inclusive la memoria RAM que tenemos normalmente en un computador. Y esta foto que estamos viendo acá, pues es la foto típica de una memoria caché insertada dentro de la board y va a tener básicamente esta forma. Entonces es una manera, digamos que visual, de identificar una memoria caché. Bien, vamos con la definición. La memoria caché es un tipo de memoria muy rápida que contiene un pequeño conjunto de instrucciones que el equipo usa con asiduidad para realizar sus tareas cotidianas. Básicamente aquí está la definición más importante de qué es una caché. Primero, es una memoria muy rápida. ¿Qué contiene? Contiene un pequeño conjunto de instrucciones que el equipo usa con asiduidad, es decir, constantemente, en cada momento, para realizar tareas cotidianas. El equipo, o sea, el computador, carga esas instrucciones en la caché, esas instrucciones que él necesita rápidamente, las coloca en la memoria caché, usando algoritmos complejos para poder acceder a ellos de manera muy rápida, eficiente y sin más obstáculos de por medio. Es decir, que si yo tengo aquí, ahora lo vamos a ver, la CPU, entonces aquí enseguidita vamos a tener entonces lo que se conoce como la memoria caché, pegadita a la CPU para acceder inmediatamente a la información. Aquí está, bueno, lo acabo de explicar. Tenemos la board, esto que tenemos acá, tenemos la CPU y vemos que la CPU está pegadita aquí a la memoria caché. Aquí la podemos ver. Más acá, un poco más lejos, tenemos la memoria RAM. Pero cuando él necesita esas instrucciones y esa información de manera inmediata, entonces para eso es que la CPU utiliza toda la información que hay aquí en la memoria caché. Ese es el objetivo. En otras palabras, la caché es un tipo de memoria a la que el procesador tiene acceso directo, casi instantáneo, ¿ok? Y en la que se almacenan los datos e instrucciones que más emplea, que más utiliza para tenerlos a la mano de manera inmediata. Esto hace que el computador pues trabaje muy eficientemente. Si no existiese la memoria caché, créame que realmente trabajar en los computadores sería muy extenuante, sería muy lento. Bien, aquí tenemos unos niveles de caché que a continuación vamos a hablar en detalles, pero pongámosle cuidado a un detalle. Tenemos aquí en este extremo izquierdo la CPU y en el extremo derecho tenemos la memoria principal. Y aquí en medio entonces tenemos lo que se conocen como las cachés. Pero hay tres niveles de memoria caché, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. A estas memorias se les conoce como L1, L2 y L3. La memoria, entre más rápida, más cerca, perdón, esté a la CPU, es más rápida. Entonces, la que está inmediatamente pegada, la L1, es muy rápida. La L2 es rápida. La L3 es menos rápida y ya entonces se convierte en un acceso mucho más lento. Inclusive, aquí no está anotado, pero hay procesadores, hay computadores que vienen con una cuarta memoria que es la L4. En algunos también existe la L4. Lo normal es encontrar hasta en caché nivel L3, pero vuelvo y repito, L4 también nos podemos encontrar. Le vamos a llamar procesador moderno porque los primeros procesadores en los cuales se comenzó a implementar este tipo de memoria no funcionaba de esta manera. Hoy en día los procesadores modernos tienen varios niveles de caché, lo acabo de decir, L1, L2, L3 e incluso, lo dijimos también, L4 en algunos casos. La L viene del level, de nivel en inglés. Por lo tanto, hablamos de caché nivel 1, nivel 2 o L3. Estos son los niveles de caché de los que vamos a hablar inclusive a continuación. Vamos a hablar primero entonces de la caché L1 o nivel 1. La primera de ellas es la conocida como caché L1 y al ser la más cercana a las unidades de ejecución, es decir, a la CPU, es la más rápida, es la que contiene el acceso más rápido a información, pero también es la más pequeña de todas. Se suele dividir a día de hoy en dos bloques distintos. En uno de ellos se almacenan los datos a tratar, ¿ok? Entonces, en un bloque se almacenan los datos que se van a trabajar y en otro las instrucciones, ¿ok? Ojo, en un bloque se almacenan los datos y en otro las instrucciones.
siendo estas últimas, las instrucciones, las acciones que ha de realizar el procesador. Entonces, lo que le dice al procesador qué es lo que va a hacer. Es decir, por un lado, son las operaciones que tiene que efectuar el procesador y por otro lado, la información que éste tiene que procesar. La caché L1 se encuentra a nivel de cada núcleo, ¿ok? A nivel de cada uno de los núcleos y no del procesador entero. Y ninguna de las cachés L1 es coherente con el resto. ¿Listo? Ninguna de las cachés es coherente con el resto. Lo cual no es algo que sea un problema por el hecho de que solo su núcleo tendrá acceso a la misma. Bien, amigos, aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con la caché L2 o Level 2 o Nivel 2. El siguiente nivel es el de la caché L2. Ok. Es un poco más lenta, pero todavía muy rápida y con mayor capacidad que la caché L1. A medida que se va haciendo más lenta la memoria, en contraprestación, entonces las memorias tienen más capacidad. Es lo uno por lo otro. Más lenta, más capacidad. Menos lenta, es decir, más rápida, menor capacidad. Se ha de tener en cuenta que cada nivel adicional contiene los datos de las cachés del nivel anterior, es decir, que la caché L2 va a contener los datos de la caché L1. Bien, históricamente la caché L2 sirve para comunicar varios núcleos, es decir, los núcleos del procesador. Cuando hablamos de núcleos, hay un concepto en inglés que se llama core. Entonces, cuando hablamos de core, estamos hablando de núcleos. Entonces dice, históricamente la caché L2 sirve para comunicar varios núcleos y darles coherencia a la memoria y al acceso. Es una caché compartida, ¿ok? La caché L2 es compartida. Esto se debe a que solo hay interfaz de memoria y este se ha de unificar a través de la caché. Bien, seguimos hablando de la caché L2. Algunas arquitecturas de CPU pueden tener más niveles de caché. Por ejemplo, se suelen agrupar los núcleos en clúster con una L2 en común para luego tener una L3 general. Cuando hablamos de clúster, hablamos de bloques de información en donde están los diferentes tipos de caché. También puede ser que un núcleo, un core, tenga varios niveles de caché local o que una CPU tenga varios niveles de caché compartida, por lo que no es algo fijo. Es decir, que esto puede estar variando dependiendo la arquitectura que el fabricante de repente haya definido. Hay una tercera memoria, miren que aquí no estamos hablando de ella. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué, pero básicamente aquí estamos teniendo en cuenta lo que es la memoria caché. Tenemos entonces el nivel 1. Aquí también tenemos el nivel 1, está el núcleo, o sea, el core del computador conectado directamente con la caché L2. Y aquí tenemos básicamente lo mismo. Estos dos están intercomunicados con la caché L3 cuando sea el caso. La caché L3 normalmente tiene solamente 2 megas y ya lo dijimos anteriormente, pero estamos acostumbrados a manejar teras de disco duro, de almacenamiento, pero en la caché no. Los tamaños de almacenamiento son muy pequeños. Estamos hablando de código a nivel de máquina y eso no necesita grandes cantidades de información. Una caché L3, aquí lo acabamos de ver, tiene una capacidad de solamente 2 megas. Con esto, pues, está representado la L1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a hablar un momentico aquí de la caché L3. Primero, la caché L3 es bien especial porque no está en el interior de cada núcleo. Las L1 y L2 sí, es decir, de cada core del procesador. Su velocidad, en este caso, la caché L3, son la más lenta de todas. Es inferior a L2 y a L3. La caché L3 es una velocidad más parecida a la de una memoria RAM. Sin embargo, es más rápida inclusive que la RAM, pero es muy parecida. Es decir, que tenemos en orden de velocidad L1, sería entonces L2, sería L3 y después sería entonces la memoria RAM, hablando de la velocidad de acceso a la información. Puede acceder a los datos de los núcleos de la CPU, ¿ok? La caché L3 puede acceder a los datos de los núcleos de la CPU. La caché L3 es un nivel de memoria especializada que ayuda a mejorar el rendimiento
de los niveles de caché L1 y L2. Entonces, L3 lo que hace es darle la mano, ayudarle a L1 y L2. En el caso de los procesadores con muchos cores o núcleos, cada uno de ellos tiene su propio caché L1 y L2, pero todos comparten el mismo caché L3. Démonos cuenta de este detalle tan importante. Cuando una instrucción es buscada en L3, se eleva a un caché de un nivel más alto. ¿Ok? Vuelvo y repito, cuando una instrucción se busca en L3. Este cuadro, ya para terminar aquí, al menos esta parte de la lección, vamos a aclarar, es un resumen básicamente de lo que nosotros tenemos. La L1 es una memoria de caché, la cual está directamente construida en el procesador y está usada o se usa para almacenar la información que necesita acceder recientemente o que ha accedido recientemente. La L2 es una memoria caché, la cual se localiza por fuera y separado del chip core de la CPU, por fuera, ¿ok? Pero esta es encontrada en el mismo chip o paquetes de la CPU. Y la L3 es una memoria caché, la cual es usada por la CPU y usualmente está creada o construida en la motherboard sin hacer parte del módulo propio de la CPU. Entonces son un resumen de las diferencias de cada una de ellas. La memoria L1 es la caché más pequeña. La L2 es tan grande como L1, pero tan pequeña como la L3. ¿Ok? Hablando de capacidades. Y la L3 es la más grande de todas. La L1 es llamada nivel 1 o primaria o caché interna. La L2 se le llama memoria secundaria o caché externa. Y la 3 es llamada nivel 3 o caché externa como tal. La L1 es la caché más rápida. La L2 es tan lenta como la L1, pero más rápida que la L3. Y la L3 es la caché más lenta. Cada core, cada componente en la CPU tiene su propia memoria L1. En la L2, cada código en la CPU tiene su propia memoria caché L2. Y en la L3, todos los core en la CPU comparten la misma L3, la misma memoria L3. Esto ya lo dijimos, pero ese es un cuadrito muy interesante porque me permite resumir cómo funcionan o el versus, como lo dice aquí, entre cada una de las memorias para que nos quede bien claro. En la siguiente lección continuamos hablando de este tema.